Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos que nos puedan ver por medio de esta transmisión. Que Dios bendiga también a mi familia, que también siempre está pendiente de algunos videos que he subido para hablar de la palabra del Señor, pues porque antes hablábamos cosas sin sentido, cosas que no tenían ningún valor, pero ahora hablo cosas maravillosas, cosas de un Dios poderoso, de un Dios que me resgató, que me sacó de lo peor, de donde no valía nada. De ahí me levantó el Señor. Por eso ahora hablo de sus maravillas, hablo de su amor, hablo de su perdón, hablo de que aparte de todo lo bueno que puedan contemplar nuestros ojos alrededor del mundo, hay alguien que nadie puede ver, pero que existe y es tan real, más que nosotros aún, que es tan real, que es alguien que tiene un amor tan grande para con nosotros, que aún nosotros no siendo merecedores de nada, el Señor pone su mirada en nosotros y nos alcanza con su infinito amor y misericordia. Y quiero leer una palabra para compartirla con todos ustedes en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 2. Vamos a leer 5 versículos para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo era un hombre que antes fue Saulo de Tarso, un hombre muy preparado, un hombre que, lo podemos decir así, humanamente lo tenía todo. Había estudiado en las mejores escuelas, era alguien importante en Israel. O sea, él prácticamente no necesitaba nada. Pero como muchos en este tiempo tal vez creen que no necesitan nada porque lo tienen todo. Sin embargo, muchas veces, aunque la gente parezca que lo tenga todo, en realidad no tiene nada. Porque si el ser humano no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene paz en su corazón. Y sin paz, pues un ser humano no puede ser feliz. Y esa paz únicamente la da Jesucristo nuestro Salvador. Y él les hablaba a la iglesia de los Corintios y les explicaba que cuando él había ido a ellos, él no había ido con lo que él sabía antes de conocer a Cristo, que él no había ido a ellos con palabras de lo que él había aprendido antes de conocer a Cristo, sino que él había llegado a ellos y les había demostrado el poder que hay en Jesús. Les había demostrado el poder que hay en Jesucristo. No con sus propias palabras, sino con palabras, dice él, predicando a Jesucristo y este crucificado. O sea, hablando de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, cuando caminó en la tierra y predicó la palabra de su Padre. Y la crucifixión, que fue un evento muy maravilloso. Y también predicaba la resurrección, que fue un evento también glorioso para nosotros como iglesia. Y él les explica eso y les dice, yo no fui a ustedes con palabras mías. Yo no fui a decirles a ustedes que yo soy una persona preparada. Yo fui a ustedes a demostrarles que el ser humano sin Cristo no es nada. Que el ser humano necesita el perdón de Dios. Que el ser humano necesita ser salvo por medio de la sangre de Cristo. Y no fue él a querer meterles algo humano o a querer hacerles creer algo humano, sino que él fue a presentar únicamente el plan de salvación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy? Presentar únicamente el plan de salvación y mostrar el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque ahora ha surgido
Ha surgido una rama de predicadores. Si podemos ver en estos momentos con esta enfermedad, muchos predicadores que cuando empezaba la enfermedad, en muchos países, predicadores que ahora le llaman profetas, apóstoles, que por medio de la palabra del Señor sabemos que profetas, dijo mismo Jesucristo, que Juan el Bautista fue el último, y que apóstoles no hay en este tiempo, sino que lo que habemos somos siervos, que tratamos de agradar al Señor en lo que podemos, pero que apóstoles ya no hay en este tiempo, porque la palabra del Señor nos habla allá en el libro de Apocalipsis 24, y también Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo, su capítulo 19 y verso 28, que iban a haber 12 tronos en los cuales se iban a sentar los que habían padecido por Él, los que habían sufrido por Él, que eran los apóstoles. O sea, son 12 tronos, no hay otro trono más para otro apóstol, no hay otro trono más para que venga otro llamado apóstol y juzgue también por decir así, porque dice que van a haber 12 apóstoles y cada uno va a juzgar, dice, una tribu de Israel, porque de Israel son 12 tribus. Entonces, ¿a quién va a juzgar los otros apóstoles? Esa es la pregunta. Pero ahora han surgido y llegan, y lo primero que empezaron a decir cuando esta pandemia empezó, declaro que esta enfermedad hasta aquí llegó. Y han pasado los meses, han pasado los días, y la enfermedad todavía está de pie, todavía sigue. ¿Pero por qué? ¿Será porque la palabra de Dios no se cumple? ¿Será porque ellos hablaron palabra de Dios y la palabra de Dios no se cumple? No. Porque simple y sencillamente ellos dicen lo que ellos quieren decir, no lo que la palabra del Señor dice. Porque esto se va a terminar hasta que Dios diga hasta aquí, pero no cuando nosotros digamos. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros pedimos al Padre, Él nos oye. Y dice que lo hace, pero conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Yo quisiera que todo el mundo fuera sano, claro que sí. Nadie quiere que tenga enfermedad, nadie. Pero como no es la voluntad de Dios esa, la voluntad de Dios es que hayan enfermos y que esos enfermos muchas veces por medio de esa enfermedad busquen al Señor. O sea, y ahora las personas vienen y declaran a una persona sana, pero pasan los años, pasan los meses y esa persona no sana, sino que muere. ¿Qué pasó? Que aquel profeta, que aquel falso profeta, aquel falso apóstol no habló palabra de Dios. Habló palabra de sabiduría de Él, palabra propia de Él. Y nosotros no podemos venir a la gente y predicarle lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos. Porque es lo que el apóstol les trataba de decir, que él no predicaba lo que él quería. Es que nosotros no predicamos nuestro propio evangelio, pues. Nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo y ese ya está plasmado aquí en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos, su capítulo 3 y versículo 4, para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en su capítulo 3 del libro de Romanos, capítulo 3 y verso 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios es verdad, o sea, Dios no miente. Lo que Dios ya dejó en su palabra es que eso en cualquier momento pasa, porque Dios ya lo dijo y Él no miente. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero todo hombre es mentiroso. Nosotros como seres humanos mentimos. Porque hay personas que piensan que solo porque alguien es cristiano no miente, y todos mentimos. El problema es mentir y poner a Dios en medio de nuestra mentira nosotros muchas veces, y no aceptar que nosotros dependemos de Dios, pues. Sino que hay gente que viene y para decir una mentira usa a Dios. Por ejemplo, si yo vengo y le digo a una persona que está enferma de cáncer, y vengo y le digo, te declaro sana, y que ese cáncer ya mañana no va a estar ahí, yo le estoy diciendo lo que yo quiero que suceda. Pero como es conforme a la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que esa persona sane, va a sanar, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero si la voluntad de Dios es que no, tampoco va a sanar. ¿Por qué? Porque como seres humanos, de una o de otra manera vamos a morir. Dice que está establecido que el hombre muere
y después el juicio. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Únicamente hablar palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay vida. Porque en la palabra de Dios hay esperanza. Porque en la palabra de Dios hay algo maravilloso que se llama salvación. ¿Salvación de qué? De nuestras almas. En el mundo hay diversidad de opiniones. Podemos ver muchas personas que predican el evangelio a su manera, acomodan el evangelio a su manera y dicen lo que ellos piensan que es correcto. Pero no es así. El Señor no nos manda a predicar lo que nosotros pensemos o lo que nosotros digamos, que como que yo venga y le diga, yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es de esta manera. No debe de ser así. Porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que Dios ya dijo por medio de su palabra. Y si el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos aflicciones. Pero dijo, confiad que yo he vencido al mundo. O sea, nosotros vamos a sufrir situaciones difíciles en el mundo, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar en que tarde o temprano va a pasar la situación en la que podamos estar pasando. Y saber que si nosotros estamos en este mundo, no es para estar de adorno, sino que estamos aquí para predicar y hablar de que hay un Dios maravilloso, de que hay un Dios que nos ama, de que hay un Dios que nos quiere llevar a un reino de los cielos, que no quiere que nosotros nos perdamos, que no quiere que nosotros vayamos a una condenación, porque dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Pero a causa de la dureza del corazón del hombre, es que también va a ir a ese lugar. Porque hay dos lugares a donde el ser humano puede ir: al infierno y al reino de los cielos. Pero esa no es decisión de Dios. Dios ya dejó el camino. Dios ya dejó. Es como que a usted le digan que va a ir a una Walmart y para llegar a esa Walmart solo hay un camino. Pero sin embargo usted quiere irse por otro lugar y usted quiere llegar a esa Walmart porque usted piensa que de esa manera va a llegar al Walmart. Pero de ninguna manera va a llegar porque solo hay un camino. Entonces usted no puede llegar al reino de los cielos si no es por Jesús. Dice la palabra del Señor, yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. A usted le pudieron haber dicho desde que nació que habían caminos diferentes que lo llevaban al cielo, que habían mediadores diferentes que lo llevaban al cielo. Pero nadie lo puede llevar al cielo, solo Jesús. Porque ¿quién murió? ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién se entregó por nosotros? Jesús. ¿Quién padeció por nosotros? Jesús. Y si Él padeció por nosotros, solo Él puede salvarnos. Nadie más nos puede salvar. Da tristeza ver gente que trata de llegar a Dios por otros mediadores, por otros métodos, de otra manera, o por lo que ellos dicen, por lo que ellos piensan. Pero no es así. Hay un refugio donde tú puedes llegar y de esa manera puedes llegar al reino de los cielos. Ese refugio se llama Jesús. Y si estás pasando una situación difícil y has buscado lugares diferentes para remediar tu situación, pero no la has encontrado, Jesús es el camino. Jesús es la esperanza. Jesús tiene vida para nosotros, dijo el Señor, que el que cree en Él tiene vida, dice, y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos vida como cristianos y tenemos vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera leer una palabra en el libro de Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14, para la honra y la gloria del Señor. Primera de Juan 5:14. Dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Él está atento a escucharnos. Pero ¿cómo debemos de pedir? Porque dice también Santiago que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. O sea, ¿por qué pedimos mal? Porque muchas veces hay personas que tratan de pedir
pero de una manera diferente. O sea, nosotros todo lo que pedimos, dice, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, dice que todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Si oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Si pedimos sanidad al Padre, en el nombre de Jesús. Si pedimos al Padre que nos ayude a mantenernos en su camino, todo en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos oye cuando lo hacemos de esa manera. Y quisiera dejar nomás una palabra como reflexión. Y es que esto no es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios piensa. Es lo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Pero de algo estoy seguro, es que Dios está con nosotros. De algo estoy seguro, es que Dios no nos ha desamparado. Dios está con nosotros. Y mientras estemos de la mano de Dios, el Señor tiene el control de nuestra vida. Que Dios les bendiga.